seguir con nuestro estudio de especialización en seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy nos toca hablar sobre el agente físico de iluminación. Recuerden que vamos a ir trabajando sesiones ligadas a la gestión de seguridad y sesiones ligadas a la gestión de la salud. Recordemos que el sistema de gestión como tal es el conjunto de elementos que debemos administrar para poder evitar accidentes o enfermedades asociadas al trabajo. En ese contexto habíamos definido que la higiene es una disciplina técnica no médica encargada de la prevención de enfermedades. Si recordamos un poquito lo que nosotros estamos estudiando, básicamente es el entorno ambiental que se genera cuando un trabajador interactúa con el proceso. Cuando el trabajador interactúa con el proceso a nosotros nos genera un entorno ambiental directo a la persona. Ese entorno ambiental directo puede hacer que el trabajador llegue a enfermar. Y hemos trabajado, por ejemplo, ese agente llamado ruido. El día de hoy trabajaremos ese agente que podría generar en el trabajador una fatiga visual, que pudiese en el trabajador generar un accidente de trabajo como consecuencia de la fatiga visual o generar trastornos en el sistema ocular. Ese agente que vamos a trabajar es el famoso agente de iluminación. Para trabajar el agente de iluminación vamos a tener que tener algunas definiciones claras. Recordemos nosotros que en el estudio de higiene ocupacional nosotros manejábamos un flujo para la higiene ocupacional y el flujo era poder establecer 3 fases para poder controlar a la gente. La primera fase era la fase de identificación. La segunda fase era la fase de evaluación y la tercera era la del control. La identificación, recordemos un poquito, la trabajábamos en base a la observación. O en base a la percepción que nosotros tenemos con respecto a la gente, salvo que sea un agente muy específico, como lo son los agentes químicos, donde la observación ya pasa por un tema netamente técnico y o de conocimiento. Sin embargo, en el proceso de observación, que lo puede hacer en realidad cualquier persona, nosotros tenemos que estudiar ya algunos conceptos mucho más técnicos que nos permitan tener una mayor visión sobre el fenómeno que está ocurriendo, de tal forma que podamos estudiar de la manera más correcta dicho fenómeno físico, químico, etcétera, de tal manera que podamos tener herramientas claras para poder evitar que el trabajador llegase a sufrir algún tipo de daño como consecuencia de este agente. Algunos conceptos básicos que vamos a trabajar son los conceptos de flujo luminoso, el concepto de intensidad luminosa, el concepto de iluminancia y el concepto de luminancia. Son conceptos básicos que nosotros vamos a tener que definir en estos momentos para poder hacer una adecuada fase de reconocimiento. Bien, entonces vamos nosotros a empezar a definir qué es el flujo luminoso. El flujo luminoso, de una manera sencilla,
va a encontrar seguramente usted en muchos textos de física, o quizás ya en textos de higiene, si es que usted está profundizando en el estudio, algunas definiciones un poquito más densas. Sin embargo, considero de que no todos estamos trabajando en seguridad y salud. Sé que para muchos es la primera vez que están llevando estos temas. Otros están trabajando en seguridad y salud, pero no conocen la rama de la higiene. Vamos a definirlo de una manera bastante sencilla y a la vez de una forma correcta. Vamos a definir el flujo luminoso como la cantidad de luz que emite una fuente en todas las direcciones. Si usted observa la bombilla, esta bombilla está emitiendo cantidad de luz en todas las direcciones. A eso nosotros lo denominamos flujo luminoso. Este flujo luminoso, que vendría a ser la cantidad de luz que estaría emitiendo esta fuente, vamos a colocar acá una fuente de luz, esa cantidad de luz que emite la fuente en todas las direcciones lo vamos a llamar flujo luminoso. Entonces usted puede tener ahí una bombilla y esta bombilla va a emitir luz en todas las direcciones. Este flujo luminoso que nosotros estamos definiendo, por lo general se simboliza con la letra Φ. Ya sabemos que ese símbolo Φ es el flujo luminoso. Este flujo luminoso se mide en unidades de lumen. Y es la primera unidad que nosotros vamos a empezar a diferenciar con respecto a las otras. En algunos textos va a encontrar la unidad de lumen descrita como lumen, pero puede ser que en algunos textos la abrevien como LM. Si usted ve LM ya se hace referencia que es lumen, y vendría a ser la unidad de medida del flujo luminoso, que es la cantidad de luz que emite una fuente en todas las direcciones. Para tener algunas referencias con respecto a esa unidad de lumen, podríamos mencionar que una lámpara fluorescente puede emitir entre unos 4000 lúmenes, mientras que la luz que ingresa por la ventana puede oscilar entre 2000 a 20000 lúmenes. Eso es para tener una idea de referencia con respecto a esta unidad. Bien, vámonos ahora con el segundo concepto. El segundo concepto es un poquito más denso. Es la famosa intensidad luminosa. La intensidad luminosa es el flujo luminoso, que ya lo tengo definido, por unidad de ángulo sólido en una dirección concreta. Se simboliza con la letra I y su unidad en el sistema internacional es la candela. Un poco denso, vamos a ver cómo nos va. Habíamos definido entonces que el flujo luminoso es la cantidad de luz que emite una fuente en todas las direcciones, se mide en lúmenes. Sin embargo, si nosotros quisiéramos solamente la cantidad de luz en una sola dirección, a esa cantidad de luz en una sola dirección se le llama intensidad luminosa. Ahora, entendamos que si bien es cierto el gráfico que estamos haciendo está en 2 dimensiones, si tenemos una fuente de luz que podría ser la misma, obviamente esta fuente de luz no está en un plano de 2 dimensiones. Esa fuente de luz emite luz propiamente dicho absolutamente en todas las direcciones. Pero si quisiera de repente hablar, tendríamos que enfocarlas netamente que va a emitir luz en 3 dimensiones realmente. Ahora, si esa cantidad de luz que ya la tengo definida, que es el flujo luminoso, la quisiera orientar solamente en una sola dirección, si la quisiera orientar solamente en una sola dirección, a eso nosotros le
denominamos intensidad luminosa, que hace un momento la definí como el flujo luminoso por unidad de ángulo sólido. ¿Y por qué ángulo sólido? Porque cuando usted emite luz de esta fuente, se va a generar un ángulo sólido. Tendríamos un poquito que recordar algunos conceptos de física, ¿verdad? El ángulo sólido que se genera podríamos llamarlo W. Sin embargo, no nos vamos a complicar tanto. No nos vamos a complicar tanto, pero por ahí que la definición formal es esa, ¿sí? Que la intensidad luminosa es el flujo luminoso por unidad de ángulo sólido. Si quisiera hablar en sencillo, podría indicar simplemente que la intensidad luminosa vendría a ser el flujo luminoso en una dirección. Hubiese sido fácil de repente colocar de frente esto, que la intensidad luminosa está orientada en una sola dirección, pero tenga en cuenta esto. Tenga en cuenta que la iluminación no se maneja, obviamente, pues, o la cantidad de luz que se emite, perdón, no se maneja en un plano bidimensional, sino se maneja en un plano tridimensional. Por eso es que ahí se genera un ángulo sólido. Bien, a esto entonces lo estamos denominando intensidad luminosa. Esa intensidad luminosa se mide en el sistema internacional en candela. Candela se abrevia como CD. Si quisiéramos ser un poquito más formales, podríamos indicar que la intensidad luminosa, que lo hemos denominado como flujo por unidad de ángulo sólido, sería phi sobre W, ¿no? W, recuerden que es el ángulo sólido en estereoradianes. Bueno, vamos a dejar esto por aquí. No vamos a trabajar realmente mucho con esa ecuación, pero obviamente dentro de los parámetros sí nos interesa entender en principio el concepto de flujo luminoso y el concepto de intensidad luminosa. Bien, otro concepto que vamos a trabajar nosotros es el de la iluminancia. Y acá viene la diferencia entre dos términos que suelen confundirse y muchas veces terminamos hablando mal técnicamente. Un término es la iluminancia y el otro término totalmente distinto es la luminancia. ¿Qué es la iluminancia? La iluminancia es el cociente del flujo luminoso que incide en una superficie que contiene a un elemento de área. Se representa con el símbolo E y su unidad es el famoso lux. De repente usted ha escuchado el lux. Muchas veces suelen confundir el lumen con el lux. Nosotros ya hemos definido que el lumen es la unidad de medida del flujo luminoso, mientras que el lux es la unidad de medida de la iluminancia. Veamos un poquito en este esquema cuál podría ser o qué vendría a ser para nosotros la iluminancia. Vamos a mover este gráfico, porque no lo vamos a necesitar. De repente, como cultura general, vamos a colocarlo por ahí lejos. Entonces, tenemos nosotros la fuente, que es una bombilla, y estamos definiendo la iluminancia como el cociente del flujo luminoso que incide sobre un elemento de superficie. Eso significa que vamos a hacer incidir al flujo luminoso. Obviamente no vamos a poder hacer incidir a todo el flujo luminoso porque el flujo luminoso se está emitiendo en todas las direcciones.
pero sí vamos a poder hacer incidir a una parte del flujo luminoso. Entonces, vamos a definir nosotros a la iluminancia como el cociente del flujo luminoso que incide sobre esta unidad de área. Si quisiéramos representar entonces la iluminancia, sería esa cantidad de luz que incide sobre una superficie. Vamos a hacer incidir una cantidad de luz sobre una superficie. Una superficie a la cual le llamaremos superficie S. A esa superficie se le denomina superficie iluminada. Entonces, S, vamos a escribirlo por aquí, S se denomina superficie iluminada. Entonces, esta cantidad de luz que le llega a la superficie S la estamos llamando iluminancia. La iluminancia se simboliza con la letra E. Su unidad de medida es el lux. Y se calcularía de la siguiente forma. Hemos dicho iluminancia, cantidad de luz. No olvide usted que cantidad de luz ya lo hemos definido como flujo luminoso, pero no es toda la cantidad de luz que emite la fuente, sino solo aquella que le llega a esa superficie, que le hemos llamado S. Unidad de medida del flujo luminoso, lumen. Unidad de medida de la superficie, metro cuadrado. Entonces el lux, que es la unidad de medida de la iluminancia, es lumen por metro cuadrado. Este término de iluminancia se suele confundir muchas veces con el término de luminancia. La luminancia tiene un concepto totalmente distinto. Si hablamos formalmente, tendríamos que definir la luminancia como la intensidad luminosa por unidad de superficie aparente. Un poco denso. Tendríamos que ver quizás gráficamente. Si hemos llamado iluminancia a la cantidad de luz que incide, la luminancia hace referencia a la cantidad de luz que se va a reflejar. Entonces, si tiene luz que incide usted, va a tener luz que se va a reflejar. Esa cantidad de luz que se refleja está orientada hacia una dirección. Entonces nosotros definimos la luminancia que se simboliza con la letra L, unidad de medida de la luminancia, candela por metro cuadrado, de la siguiente forma. Esa luminancia es la intensidad luminosa en la dirección por o sobre algo que nosotros llamamos superficie aparente. Si usted tiene una superficie iluminada, ¿qué sería esta la superficie iluminada? Usted va a tener una superficie llamada superficie aparente. Si esta superficie iluminada es S, esa superficie aparente se calcula como la superficie iluminada por el coseno del ángulo que se ha generado. Sería coseno de alfa. Esa luminancia entonces se define como la intensidad luminosa por unidad de superficie aparente.
Entonces la luminancia nos quedaría de la siguiente forma, nos quedaría intensidad luminosa por superficie aparente, que vendría a ser el área S por el coseno del ángulo de incidencia. Así nosotros definimos entonces a la luminancia. ¿Sí? Entonces, con este esquema creo que nos va a quedar claro los conceptos básicos de iluminación, como es flujo luminoso, unidad de medida de lumen, intensidad luminosa, unidad de medida de la candela, iluminancia, unidad de medida de lux, iluminancia, unidad de medida candela por metro cuadrado. Esta imagen nos va a poder ayudar a tener un panorama más claro de lo que es la superficie iluminada y la superficie aparente. La superficie iluminada entonces es aquella superficie sobre la cual inciden los rayos de luz. La superficie aparente es aquella superficie que se va a reflejar, y esta superficie aparente se calcula como la superficie iluminada multiplicado por el coseno del ángulo de incidencia. En ese proceso de reconocimiento también tenemos que hablar un poco sobre las lámparas. A la hora de seleccionar una lámpara, se deben conocer las exigencias visuales de las tareas que se vayan a realizar. Cuando revisemos un poco más adelante el estándar de iluminación en la resolución ministerial 375, vamos a observar una tabla, y esta tabla está orientada a las tareas visuales. De acuerdo a cada tarea visual, habrá un nivel mínimo de iluminación que exige la norma. Los aspectos que se deben contemplar para la selección de las lámparas básicamente son la cantidad de lámparas y la calidad de luz que produce esta lámpara. Las luminarias van a ser los dispositivos en los cuales se van a alojar las lámparas, junto con otros componentes como los reflectores, lentes o pantallas. No confundir con el alumbrado. El alumbrado es el conjunto de las luminarias. Entonces, diferenciamos entre lo que es una lámpara, que es el dispositivo, entre lo que es una luminaria, que es donde se va a alojar la lámpara, y el alumbrado, que es el conjunto de las luminarias. Existen diferentes tipos de lámparas. Quizás una de las más conocidas sea las lámparas incandescentes. Estas lámparas de luz se producen luz, a través de un filamento que se calienta hasta la incandescencia por el paso de una corriente eléctrica. Habitualmente ese filamento es de tungsteno. La eficiencia energética de este dispositivo es bastante pequeña y tienden a tener una vida media bastante limitada. Esta es una de las razones por las cuales ya no se fabrican y se están retirando de forma gradual del mercado. Tenemos regulación también en términos ambientales que ya prohíbe la fabricación y comercialización de este tipo de lámparas. Tenemos también nosotros las famosas lámparas fluorescentes. Este tipo de lámparas genera la luz a través de una película fluorescente que recubre toda la pared interior del tubo de vidrio. La fluorescencia de dicho recubrimiento se produce al incidir en él la radiación ultravioleta generada por la descarga eléctrica en el vapor de mercurio que está encerrado en dicho tubo. Las lámparas fluorescentes tienen una eficiencia energética mucho más elevada que las lámparas incandescentes o las famosas bombillas. También vamos a tener nosotros las lámparas de vapor de mercurio. Estas lámparas están constituidas por un pequeño tubo de vidrio de cuarzo, dentro del cual se produce una descarga eléctrica en vapor de mercurio con alta presión. Una vez conectadas, necesitan un cierto tiempo hasta lograr su máxima potencia. Y este parámetro es importante considerarlo porque dentro de la metodología para hacer la evaluación de iluminación nos van a indicar que
no debemos realizar la medición de este agente cuando las lámparas estén recién encendidas. Y eso suele suceder porque muchas de las lámparas no llegan a su nivel de potencia regular en los primeros segundos. Por eso se recomienda tener las lámparas encendidas por lo menos 20 minutos antes del muestreo de iluminación. La eficiencia energética de estas lámparas de mercurio y su vida media son bastante parecidas a las lámparas fluorescentes. El otro tipo de lámparas que nosotros vamos a tener a disposición en el mercado son las lámparas de vapor de sodio. A grandes rasgos, el funcionamiento es bastante similar a las lámparas de mercurio. En este caso, la descarga se produce en el seno del vapor de sodio contenido en una ampolla que es la que se visualiza en la imagen, que es una ampolla resistente al ataque químico del vapor de sodio. Hay que distinguir básicamente dos tipos de características diferentes. Van a existir lámparas de sodio de baja presión y lámparas de sodio de alta presión. Las de baja presión son muy eficientes, podrían llegar hasta más o menos los 200 lúmenes por vatio, pero emiten solamente luz monocromática, mientras que las de alta presión, su eficiencia energética no es tan elevada. Podríamos estar hablando que la eficiencia energética estaría bordeando los 100 lúmenes por vatio. La tecnología ha ido avanzando en el tiempo y también vamos a disponer de los famosos LEDs. El LED son las siglas en inglés del famoso diodo emisor de luz. Actualmente está cobrando mayor peso, pues parece que este tipo de tecnología supera en prestaciones al resto. Son más eficientes, el consumo energético es muchísimo menor. Principales ventajas que disponen los LED son de rápida respuesta al encendido y apagado. Tienen una larga duración, tienen un nivel muy bajo de calentamiento y presentan un mantenimiento mínimo. Y quizás el punto más fuerte, como lo hemos mencionado, es el ahorro energético. El ahorro energético puede oscilar en torno al 92% con respecto a las bombillas incandescentes, que son estas bombillas de tungsteno que ya no se fabrican, y un ahorro energético superior al 30% con respecto a los famosos fluorescentes. Entonces es importante poder conocer los tipos de lámpara que existen para que usted pueda hacer el estudio en base obviamente a las necesidades de la tarea visual. Cuando la intensidad de la iluminación es inadecuada, pueden haber algunos factores que pueden generar trastornos visuales. Uno es el contraste, otro es el reflejo y otro es el famoso encandilamiento. En el contraste, el ojo debe hacer un mayor esfuerzo, sobre todo para poder distinguir cuando la luz es muy tenue. Es muy peligroso cuando el trabajador pasa de un lugar poco iluminado a un lugar iluminado y viceversa, dado que el ojo necesita un tiempo de adaptación. Podemos tener trabajadores que laboren en cámaras muy oscuras. Debemos establecer alguna medida de control para que la percepción de iluminación del trabajador sea gradual antes de pasar a lugares iluminados. El reflejo es la capacidad de una superficie de devolver la luz. Cuando más oscura la superficie, menos reflejará y hará falta más luz en los establecimientos. La luz reflejada directamente en el ojo puede encandilar y ser causa de accidentes y algún bajo rendimiento en la producción. El encandilamiento se produce cuando se mira una luz muy brillante. Puede producirse cuando las luces artificiales están colocadas por debajo de lo correcto, sin protección,
o cuando el sol brilla directamente sobre el lugar de trabajo. Estos tres efectos se generan cuando la intensidad de la iluminación es inadecuada y generan daños a la salud. Son trastornos visuales que van a generar, pueden generar dolor e inflamación de los párpados, fotofobia, pesadez ocular, pueden generar irritación, lagrimeo, enrojecimiento y sensación de que tenemos un cuerpo extraño en el ojo, emborronamiento de las imágenes de cerca, visión enmascarada de lejos, una visión doble, y puede generar pues también la fatiga, que es una respuesta normal e importante por la falta de buena iluminación, acompañada del esfuerzo, estrés y quizás también hasta la falta de sueño. Bien, entonces una inadecuada iluminación nos puede generar trastornos oculares, dolor, inflamación de los párpados, fatiga visual, pesadez, como hemos mencionado, cefalgias, que son los famosos dolores de cabeza. Ocasionalmente el médico tratante tiene que revisar a detalle si es que la iluminación realmente es la causa. No necesariamente un dolor de cabeza va a estar ligado al tema de iluminación, eso ya lo tendrá que determinar el médico. Efectos anímicos también, y eso puede reflejarse en los estudios de factores de riesgo psicosocial. Trabajar en lugares opacos, oscuros, obviamente no genera un buen ánimo de trabajo. Y uno de los puntos más importantes y quizás menos nocivos también, si los comparamos con todos los trastornos visuales, sería la fatiga. Esa falta de energía, el agotamiento rápido de la persona. Esta es causada cuando la iluminación es muy deficiente. Si es que a esa iluminación deficiente le sumamos que la persona puede tener niveles de estrés, niveles de cansancio, pues la fatiga va a ser mayor. Hemos trabajado entonces ya los conceptos básicos que nos permitan tener conceptos claros para poder hacer una adecuada identificación. Si bien es cierto, la identificación es un proceso de observación, tenemos que tener muy claros los conceptos de flujo luminoso, intensidad luminosa, iluminancia, luminancia, los tipos de lámparas que existen y qué es lo que se produce cuando existe una inadecuada iluminación. Luego del proceso de identificación pasamos al proceso de evaluación. Y luego mencionado nosotros que en el proceso de evaluación tenemos que ya estudiar al agente físico a profundidad y vamos a medir el agente. Esa medición lo hacemos con un instrumento de medición. Ese instrumento de medición tenemos que usarlo adecuadamente. El uso adecuado lo va a definir la metodología y los valores que yo obtenga de esa medición aplicando la determinada metodología lo voy a comparar con una norma legal o un estándar que me permita saber si es que esa medición es alta o es baja. La medición para efectos de iluminación la vamos a hacer con este equipo de medición. Este equipo es bastante conocido, es el famoso luxómetro. Este luxómetro nos va a determinar la cantidad de iluminación que está llegando al plano de trabajo. Consta de un receptor y consta de una lámpara. La lámpara es la que va a recibir la incidencia de la luz. Entonces, el equipo de medición ya lo tenemos, es el luxómetro. La metodología que vamos a utilizar para hacer una adecuada medición, podríamos citar a la ISO 8995,
Nos podríamos ayudar también, hay una norma europea, la famosa UN 12464. La norma legal que va a regular el agente de iluminación es la Resolución Ministerial 375-2008 que como hemos mencionado tiene los parámetros de iluminación bajo un enfoque de tareas visuales. Podríamos citar también dentro de este marco legal a un estándar internacional que es la famosa NOM 025, es una norma mexicana. ¿Por qué citamos a la NOM 025? Porque la NOM 025 tiene una tabla bastante parecida, por no decir casi igual, a la resolución ministerial 375 que nosotros manejamos. Sin embargo, esta norma tiene un marco teórico que es un poquito también el que nosotros vamos a desarrollar para efectos de hacer un mejor estudio de la gente. Hablemos un poquito entonces sobre el manejo adecuado del luxómetro. Hay que hacer un uso adecuado del luxómetro para que nuestra medición sea adecuada. Entonces, el luxómetro, antes de poder hacer la medición, tenemos que seriar el luxómetro. Esa famosa frase de seriar significa que al luxómetro le voy a colocar su cubierta, le voy a colocar su tapa, y si es que yo tapo el lente, no va a haber incidencia de luz, por lo tanto el luxómetro me debería marcar 0. A eso le suelen llamar los que hacen mediciones seriar el equipo. Entonces en el luxómetro vamos a colocar aquí, vamos a llevarlo a 0. Seguidamente de eso vamos a seleccionar la unidad de medida. El luxómetro puede tener unidades de medida en lux. También algunos luxómetros tienen unidad de medidas en pie candela. Sin embargo, nuestra norma está referida netamente al lux, por lo que simplemente tendremos que seleccionar la unidad de medida con la cual vamos a trabajar. En este caso serían los lux. Ahora, los luxómetros, su gran mayoría tienen 3 escalas. Y esas escalas están referidas al comportamiento que va a tener el lente cuando reciba la incidencia de rayos solares. Perdón, la incidencia de la luz. Esas 3 escalas que tiene la mayoría de luxómetros son las siguientes, son 3 rangos que manejan. El luxómetro maneja un rango que va de 0 a 2000 lux. Tiene otro rango que va de 2000 a 20000 lux. Y tiene un tercer rango que va de 20000 lux a 50000 lux. Estos son los rangos que tienen los luxómetros. Normalmente nuestras unidades de medida las vamos a trabajar dentro del primer rango, dado que las exigencias visuales requieren niveles de lux que varían de entre 0 a 1000 lux. Sin embargo, si usted hace la medición y de repente está trabajando en el primer rango de 0 a 2000 lux y ese puesto de trabajo o esa área que usted está analizando tiene una mayor cantidad de iluminación, pues el sensor no va a tener esa capacidad de poder medir esa incidencia de luz porque está recibiendo más del rango del cual usted ha señalado. Es probable que en la pantalla le salga una raya. Esa raya significa que el rango con el que está trabajando el luxómetro no es adecuado para el nivel de
iluminación que está llegando. Tendría usted que cambiar de rango. Sin embargo, nosotros, como le mencionamos, trabajamos más con el primer rango. Hay que seleccionar también con qué lámpara se esté trabajando. Ya hemos visto los diferentes tipos de lámpara. Deberá entonces usted seleccionar si está trabajando con quizás una lámpara incandescente de tungsteno, si está trabajando usted con fluorescente, está trabajando con una fuente, puede ser de mercurio, puede ser de sodio. Usted tiene que seleccionar cuál es el tipo de lámpara con el cual está trabajando. Y antes de hacer la medida, antes de hacer la medición, ¿no? Hay que esperar 5 minutos cuanto mínimo con el sensor expuesto antes de hacer la medición. Entonces podremos colocar aquí, esperar 5 minutos. Entonces, estas son las consideraciones que hay que tener nosotros con respecto al luxómetro. Hay que tener en cuenta que las mediciones que nosotros hagamos las hacemos en el plano de trabajo. El nivel de iluminación de una zona en la cual se ejecuta una tarea se medirá a la altura de este plano de trabajo. Si es que no tuviéramos nosotros una altura, porque puede ser que sea una zona de uso general, podremos utilizar un estándar de 85 centímetros sobre el suelo. Puede ser que usted en algunos textos encuentre el estándar de 80 centímetros. Es normal utilizar 80 o 85 centímetros como un plano referencial si en caso tuviésemos que hacer una medición en las cuales no tengamos un plano de trabajo en el cual apoyarnos. Ahora, cuando hagamos la medición, podemos enfrentarnos a dos situaciones: cuando tengamos iluminación artificial o cuando tengamos iluminación natural. Cuando tengamos iluminación artificial, se tiene que encender las lámparas con una anticipación que permita que el flujo de luz se estabilice. Si se utilizan lámparas fluorescentes, se debe esperar por lo menos un periodo de 20 minutos antes de hacer la medición. Y era lo que comentábamos cuando estábamos explicando los diferentes tipos de lámparas que existen. Es porque las lámparas no llegan a su nivel estándar de uso o su nivel estándar de potencia, sino hasta dentro de los 5 a 10 primeros minutos. Cuando vayamos a analizar la iluminación en instalaciones nuevas, se debe esperar por lo menos un periodo de uso de 100 horas de estas lámparas antes de hacer la medición. Básicamente el criterio es muy similar al criterio anterior. Dentro de las 100 primeras horas de uso, muchas de las lámparas recién llegan pues a su nivel de potencia estándar. Los sistemas de ventilación deben operar normalmente debido a que la iluminación de los fluorescentes presentan fluctuaciones por los cambios de temperatura. Tenemos que hacer la medición en las condiciones reales en las cuales esté realizando la operación. Si el trabajador está laborando frente a una fuente de calor o una fuente de frío, tenemos que hacer la medición en las mismas condiciones físicas, dado que si cambiamos la temperatura del entorno puede haber una fluctuación en la potencia de los fluorescentes. Bien, entonces aquí tenemos que tomar en cuenta dos aspectos. Uno es la iluminación artificial y el otro será la iluminación natural. Ya hemos mencionado en la iluminación artificial, encender las lámparas 20 minutos antes, si son nuevas, que tengan un uso mínimo de 100 horas, y tener cuidado con
las condiciones físicas. Hay que hacer la medición en las condiciones en las cuales realmente un trabajador esté operando. Cuando utilicemos iluminación natural, se pueden presentar también tres circunstancias. La primera es cuando no influye la luz natural en la instalación ni en el régimen de trabajo del operador. En ese caso, cuando la luz no influye, se deberá efectuar una medición en horario indistinto a cada puesto o zona determinada, independientemente de los horarios de trabajo en el sitio. Cuando sí influye la luz natural en la instalación, deberán efectuarse 3 mediciones en cada punto o zona determinada distribuidos en un turno de trabajo, que pueda presentar las condiciones críticas de iluminación de acuerdo a una lectura tomada aproximadamente en la primera hora de turno, otra lectura tomada aproximadamente en la mitad de turno y una lectura tomada aproximadamente en la última hora de turno. Cuando sí influye la luz natural en la instalación y se presentan condiciones críticas, hay que efectuar una medición en cada punto o zona determinada en el horario de trabajo en dichas condiciones críticas de iluminación. Esas son las consideraciones que tenemos que tener en cuenta cuando se utilice iluminación natural exclusivamente. De la cantidad de puntos que usted vaya a tomar, tenemos que calcular la iluminación promedio. La iluminación promedio es sencillo de calcular, simplemente es el promedio aritmético de las mediciones que usted tenga. Veamos un ejemplo. Si usted, supongamos, ha realizado 9 mediciones, de repente la primera medición la ha realizado en ese punto y le ha salido 250 lux. La segunda medición la ha realizado en este punto, 260 lux. $350, 320 lux. $290 lux. 310 lux. 280 lux. 295 lux. Y la última medición le ha salido 300 lux. Si usted ha hecho 9 mediciones, la iluminación promedio simplemente es la suma de las mediciones entre el número de mediciones. Eso significa que la iluminación promedio de este ambiente sería 250 más 320 más 280 y así sucesivamente hasta llegar al último punto, que es 300 lux. Y todo esto lo vamos a dividir entre el número de puntos, que en este caso es 9. Y esto, bueno, haciendo el cálculo nos debe salir 295 lux. Bien, con eso tenemos nosotros definidos ya el nivel de iluminación promedio. Este nivel de iluminación promedio seguramente es el que nosotros vamos a comparar con lo que establece la resolución ministerial 375-2008 TR.
La otra pregunta que normalmente se hace es, ¿y cómo se determinó que se tenían que hacer 9 mediciones? ¿Cómo hemos determinado que nosotros tenemos que hacer 9 mediciones? Para poder determinar la cantidad de mediciones que tenemos que hacer, vamos a utilizar una variable llamada la famosa constante de Salón. Esta constante de Salón nos va a ayudar a determinar nosotros la cantidad de puntos que vamos a medir. Pues si nosotros tendríamos, o si nosotros tenemos un área determinada y quisiéramos calcular la cantidad de puntos que vamos a muestrear, tenemos que calcular esta constante K. Esta constante K se calcula como el largo por el ancho entre una altura denominada h sub m multiplicado por el largo más el ancho. Bueno, de repente leyendo la ecuación es un poco más complicado de entender. El largo sería A, el ancho sería B, y ese h sub m se considera desde el plano de trabajo hacia la altura de la luminaria, ¿no? Que en esta gráfica sería el h. Ese h de negrita debería ser el h sub m, es la distancia desde el plano de trabajo hacia la luminaria. Si el plano de trabajo no está definido, podríamos considerar el estándar de 0.85, que lo mencionamos cuando estábamos explicando el uso adecuado del luxómetro. Bien, de repente esta parte es un poco densa, vamos a hacer un ejemplo que nos permita entender mucho mejor cómo se calcula esa constante de Salón. Bien, supongamos que tenemos un área, supongamos que tenemos nosotros un área y vamos a colocarle algunas dimensiones a esta área. Vamos a colocarle que el largo sea 28.6. Vamos a colocarle esta dimensión que vendría a ser nuestro largo, 8.6, y a este ancho vamos a colocarle 48.7. Vamos a considerar también que la altura de este ambiente, la altura total del ambiente, es 9 metros. Vamos a determinar que este ambiente utiliza unas luminarias colgantes. Luminarias colgantes más o menos tendrían esta forma. Y esas luminarias colgantes se encuentran a 1 metro del techo. Queremos determinar ahí cuántas mediciones vamos a realizar. Para eso vamos a determinar esa constante que hemos definido, llamada constante de Salón, K. Esta constante de Salón la hemos definido como el largo por el ancho
entre una h sub m que multiplica el largo más el ancho. Dificultad en identificar el largo y el ancho no tenemos. Sabemos que el largo es 8.6. Perdón, 28.6. Y el ancho 48.7. Entonces lo único que tendremos que hacer es reemplazar esos valores en la ecuación y nos va a quedar así. Nos va a quedar que el K es igual a 48.7 por 28.6 entre 28.6 más 48.7. Nos estaría faltando determinar este h sub m. Este h sub m quizás sea el detalle. Hemos nosotros considerado que el h sub m es la distancia desde el plano de trabajo hasta la lámpara. Entonces vamos a anotar por aquí. El h sub m es la distancia desde el plano de trabajo hacia la lámpara. El plano de trabajo no lo tengo definido. Puede ser que sea un ambiente de uso general. Como no lo tengo definido, hemos mencionado que el plano de trabajo entonces lo vamos a considerar a 0.85 metros de nivel del suelo. Entonces, si este es el nivel del suelo, partimos 0.85 y este vendría a ser nuestro plano de trabajo. Hacia la luminaria. Ahora me está indicando a mí en este ejemplo que tengo la altura total, tengo la altura de techo. Esa altura de techo es un dato para nosotros, es 9 metros. Sin embargo, el h sub m no debería ser el plano de trabajo al techo. Estamos considerando que es el plano de trabajo hacia la lámpara. Tengo una lámpara que es colgante. Tengo una lámpara que es colgante. Esa altura de la lámpara es 1 metro. Entonces, esto que está por aquí vendría a ser la altura de la lámpara. Entonces el h sub m, que es el que yo quiero determinar, sería este. Este vendría a ser este h sub m. La distancia entre el plano de trabajo hacia la luminaria. No olvide usted que el 0.85 no es un dato, es un estándar que estamos considerando como un plano de trabajo referencial. Entonces, bueno, es un tema de segmentos, lo estoy tratando de hacer detallado para que quede claro el ejemplo. Ese h sub m sería la altura total menos la altura del plano de trabajo menos la altura de la colgante. Por lo que ese h sub m nos va a quedar
7.15. Usted verifica por favor los cálculos. Si en algún momento yo me equivocase en algún cálculo, obviamente usted debe tener capacidad de análisis. Entonces vamos a colocar aquí el valor de 7.15. Se hace el cálculo. Nos va a quedar así. El H sub m igual a. Hace toda la operación y le va a salir que, perdón, no el H sub m, sino el K. Hace toda la operación y la constante de Salón le va a salir 2.5. Que no significa que voy a hacer 2.5 mediciones. Esa constante K nos va a ayudar a determinar la cantidad mínima de puntos. La cantidad mínima de puntos, o el número de puntos a medir, pero es el mínimo número, o sea, usted puede hacer más mediciones, ¿eh? Se calcula como el máximo entero de esa constante K, el máximo entero de esa constante K, más 2 elevado al cuadrado. Recordará usted su matemática preuniversitaria, su álgebra, claro, de colegio, de cómo se determinaba el máximo entero. Entonces, el máximo entero de 2.5 más 2 al cuadrado me va a determinar a mí esa cantidad mínima de puntos que debo medir. Máximo entero de 2.5. El máximo entero de 2.5 es 2. 2 más 2, 4 al cuadrado me da 16. ¿Qué significa eso? Que en esa superficie, cuyas dimensiones ya las tenía, voy a realizar 16 mediciones como mínimo. ¿Dónde las voy a realizar? De una forma simétrica. Las voy a realizar de una forma simétrica. Entonces puedo hacer 4 mediciones. Y por acá también 4 mediciones. Entonces acá voy a marcar yo mis 16 mediciones. ¿Podría hacer 20 mediciones? Sí, puedo hacer 20 mediciones. Mientras más mediciones es mejor. ¿Por qué mientras más mediciones es mejor? Porque la distancia entre el luxómetro y la siguiente medición, que vendrá a ser obviamente el mismo luxómetro, nos va a permitir tener mayor data. Nos va a permitir medir realmente cuánto es lo que está llegando de luz. Bien. Ahora, vamos a determinar nosotros también algo que definimos como factor de uniformidad. Si la constante de Salón me determina la cantidad de puntos, hay un valor que se llama factor de uniformidad que lo necesito porque la norma también me hace referencia a que la iluminación tiene que ser homogénea. Ese factor de uniformidad lo vamos a plasmar también en un ejemplo para que sea más sencillo de poder digerir.
Supongamos que usted está analizando un área, ¿no? Tiene el largo, tiene el ancho, y usted determina que la constante de Salom le haya salido, supongamos, vamos a colocarle un ejemplo, le haya salido 1.2. Y la constante de Salom le salió 1.2, entonces el mínimo número de puntos a medir, no olvide que hablamos de mínimo número de puntos, sería el máximo entero de 1.2 más 2 al cuadrado. Máximo entero de 1.2 es 1 más 2, 3 al cuadrado 9. Significa que voy a hacer 9 mediciones. ¿Distribuidas dónde? De forma simétrica en el área. Ahí están las 9 mediciones. Para poder explicar el factor de uniformidad, yo le voy a colocar nueve valores. Vamos a suponer que la primera medición le salió 180, la segunda medición 270, la tercera medición 400, obviamente todas están en unidades de lux. Cuarta medición 310 lux. Quinta medición 290 lux. Sexta medición 330 lux. Séptima medición 280 lux. Octava medición 295 lux. Y novena medición 300 lux. Bien, vamos a determinar en esta superficie si es que la iluminación es homogénea o no. Vamos a establecer algunos pasos para eso. Paso número 1, vamos a determinar el promedio. Vamos a determinar el promedio de todas estas mediciones. Ya sabemos cómo se calcula el promedio. Entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos la iluminación promedio. Se calcula como la suma de las mediciones sobre el número de mediciones. Entonces el E promedio es el mismo valor numérico que hemos hecho hace un momento para explicar el promedio. Sería 180 más 310 más 280 y así sucesivamente. Estoy sumando las 9 mediciones. Voy a sumar las 9 mediciones hasta la última medición, que es 300, y la voy a dividir entre el número de puntos. El número de puntos es 9 y eso nos va a dar a nosotros 285. Perdón, 295. Listo. Ahora vamos a determinar el factor de uniformidad para cada uno de los puntos que hemos medido. ¿Qué significa eso? Que vamos a calcular un factor de uniformidad 1, factor de uniformidad 2, factor de uniformidad 3, factor de uniformidad 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a determinar 9 factores de uniformidad. Vamos de frente, no voy a colocar la ecuación, vamos a calcular de frente el factor de uniformidad 1. El factor de uniformidad se define de la siguiente forma. Vamos a colocarlo por acá. El factor de uniformidad lo puede calcular usted el punto evaluado sobre el promedio o el promedio sobre el punto. ¿Cómo es eso? Mire, parece que es lo mismo pero al revés. Es cierto, es lo mismo pero al revés.
¿Cuándo utilizamos el punto sobre el promedio y cuándo utilizamos el promedio sobre el punto? Siempre en el numerador tiene que ir el menor valor. Y abajo va a ir el mayor valor. O sea, lo que vamos a hacer, vamos a comparar. ¿Qué es lo que vamos a comparar? El promedio versus el punto. Entonces voy a comparar primero, para el factor de uniformidad 1, el promedio que me salió 295, lo voy a comparar con el punto 1, que es 280. ¿Quién es menor? 180, entonces 180 va arriba. Sobre el promedio, que es 295. Usted calcula eso y le va a salir 0.61. Lo mismo voy a hacer con el factor de uniformidad 2. A ver, compare usted el punto 2. Ahora vamos a comparar este 310 con el promedio, 295. ¿Quién es menor? Ahora le sale al revés. El menor es 295 y el promedio es 310. Entonces 295 entre 310 le va a salir a usted 0.95. De forma análoga, usted va a calcular los 9 factores de uniformidad. Usted lo va a tener que corroborar a efecto de practicar. Yo voy a colocar los valores. Algunos los voy a colocar por colocar, así que usted tiene que practicarlo. Y supongamos que los demás factores de uniformidad han salido de la siguiente forma. Entonces tenemos nosotros el factor de uniformidad 2, factor de uniformidad 3, factor de uniformidad 4, factor de uniformidad 5, factor de uniformidad 6, factor de uniformidad 7, factor de uniformidad 8 y el factor de uniformidad 9. El criterio para determinar realmente si es que la iluminación en esa superficie que estamos analizando es homogénea es determinar cuántos puntos cumplen con la condición que el factor de uniformidad estén en el rango de 0.667 a 1. ¿Cuántos puntos realmente van a estar en ese rango? Para considerar nosotros realmente que esa superficie que estamos analizando es considerada una superficie cuya iluminación es homogénea, debemos considerar que por lo menos el 75% de los puntos tienen que estar en ese rango. Preguntémonos entonces, ¿0.61 está en ese rango? Sí. 0.95 también. 0.95 también. 0.91 también. 0.98 también. 1 también. O sea, sí podría tomar 1 y sí podría tomar 0.667 por si acaso. 0.74 también. 0.89 también y 0.98 también. Cometimos un error.
El primer punto no estaba en el rango. ¿Estaba atento o no estaba atento? El primer punto no está en el rango. O sea, 9 puntos son los que he evaluado. Sin embargo, de esos 9 puntos, 8 puntos de 9 puntos están en el rango de 0.667 a 1. De repente le va a generar una confusión con las matemáticas el símbolo que estoy usando. Vamos a colocar mejor este símbolo, ¿ya? Que significa que sí podría tomar el 1. Entonces, 8 puntos de 9 están en ese rango. ¿Cuánto es 8 de 9? A ver, tendríamos que nosotros dividir. Tendríamos que dividir cuánto es 8 de 9. A ver, vamos a dividir 8 entre 9. 8 de 9 es el 89%. O sea que el 89% se encuentra en ese rango. De 0.667 a 1. ¿Cumplo? Sí, porque como mínimo el 75% a más tiene que estar en ese rango. Por lo tanto, podría concluir que esa superficie recibe una iluminación considerada iluminación homogénea. Ahora, supongamos nosotros también que de repente esto que estoy evaluando es un aula de clases. Supongamos que esta superficie que he estado evaluando es un aula de clases. La pregunta es, ¿cuánta iluminación necesita en aula? ¿Cuánto necesito? No, hagámonos esa pregunta. ¿Cuánta iluminación necesito? ¿Cuánta es la cantidad de iluminación que estoy recibiendo en estos momentos? La cantidad de iluminación que nosotros estamos recibiendo es 295, es el promedio. Lo que estoy recibiendo es 295, o sea, mi medición me señala que lo que estamos recibiendo en esa superficie es 295. ¿Eso es bueno o malo? ¿Es adecuado para un aula o no? ¿Dónde voy a encontrar esa respuesta? Esa respuesta la vamos a encontrar en la norma. No olvide que la medición la tengo que comparar con lo que establece la norma. ¿Cuál es la norma? La resolución ministerial 375/2008 TR. Entonces, tendríamos que irnos a la norma. Y esta es la norma. Esta tabla es la que aparece en la resolución ministerial 375. Vamos a hacerle un zoom. Y tenemos las tareas visuales, puestos de trabajo relacionados y la cantidad de luz mínima que necesita para la actividad. Y fíjese el término, cantidad de luz mínima que necesita para la actividad. A diferencia de ruido, donde usted no podía exceder 85 decibeles para 8 horas, acá no es que no puedas excederlo, es al contrario. Lo mínimo que necesitas es lo que establece ahí. Busquemos el aula, a ver, veamos, tarea visual. La tarea visual a la cual nosotros estamos haciendo referencia sería esta fila. Una tarea visual de distinción moderada de detalles, ensamble simple, trabajo medio en banco y máquina, inspección simple, empaque y trabajos de oficina. Puede ser usada para talleres, áreas de empaque, ensamble, aulas y oficinas. La cantidad mínima de luz que necesito, ¿cuánto es? Es 300. Si la tarea visual requiere mayor esfuerzo visual, por ejemplo, un laboratorio,
donde tengo que hacer mediciones, tengo que utilizar balanzas quizás, ahí la tarea visual es más exigente. Por lo tanto, ahí necesito ya no 300, necesito 500. Y si aún así de repente ya es un laboratorio de control de calidad, la tarea es una distinción fina de detalles. Ahí estaríamos necesitando 750 lux. Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros con respecto a esto? Oye, la norma no me pide 295, la norma me está pidiendo 300. ¿Cumplo? Bueno, no estaría cumpliendo lo que dice la norma. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que incrementar la potencia. ¿Qué punto es el más bajo? Los de 180. Esos puntos de 180 son los más bajos. Entonces, de repente, podría ser una opción incrementar el nivel de iluminación del punto 1. Pero tienes que incrementar los puntos de iluminación de tal forma que la distribución de iluminación sea homogénea. En este caso, sí cumple. Sí es homogéneo. ¿Qué significa? Que usted tiene que cumplir las dos cosas. Primero, lo que le pide la norma, en base a la tarea visual, que en este caso no la estoy cumpliendo, y tiene que cumplir que la distribución de iluminación sea homogénea, que en este caso sí la estoy cumpliendo. Ahora puede darse el caso de que usted sí cumpla lo que dice la norma, pero de repente la iluminación está centrada en la parte frontal del aula y no en la parte posterior, y no cumpla esto. Entonces tendría que usted distribuir correctamente la iluminación en las diferentes zonas del aula para poder cumplir con los dos requerimientos. Uno es la cantidad mínima de luz que necesita, que es 300 lux, y lo otro es cumplir con la distribución, la cual la hemos definido como aquellos lugares en los cuales el 75% a más de los factores de uniformidad están en el rango de 0.667 a 1. Algunos controles a determinar. Siempre vamos a procurar utilizar luz natural. Si con la luz natural no es suficiente, ya tendríamos que acompañarla, con la iluminación auxiliar o artificial. Hay que tener bastante cuidado con la colocación de las lámparas. Hay que establecerlas en la posición adecuada y en la cantidad adecuada también. Siempre tratar de iluminar de la forma más uniforme posible. Ya para eso hemos determinado el factor de uniformidad. Mantener unos niveles de contraste adecuados entre los objetos de fuente de luz y la zona de operaciones. Evitar los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por las fuentes artificiales, ¿no?, cuando los reflejos son bastante altos. Con eso estaríamos un poquito teniendo una visión general de lo que es el agente de iluminación. Es un agente que también tiene sus detalles. Hemos trabajado los puntos que considero más importantes, pero podríamos seguir trabajando algunos conceptos sobre factor de reflexión, sobre diseño de puesto de trabajo, y algunos otros parámetros más que también se manejan dentro del estudio de la gente. Ya dependerá obviamente de cada uno de ustedes profundizar mucho más en el tema. Para efectos de su evaluación, que en este caso vendría a ser la evaluación número 5, para no entrar en sorpresas, usted debe tener esta tabla
esta tabla, que es la que aparece en la resolución ministerial 375. Téngala a la mano. Es sencilla, esta tabla la encuentra, está libre en internet, solo coloca resolución ministerial 375-2008 TR y va a poder encontrar la norma. En una parte de la norma hace referencia a ruido, en otra parte hace referencia a iluminación, y usted en la evaluación lo que va a tener son algunos ejercicios que le van a mencionar la tarea visual, y para que usted pueda comparar si es que el ejercicio cumple o no con la norma, tiene que tener el estándar, para que sepa cuánto es la cantidad de luz determinada para cada una de las tareas visuales. Ya si usted se los aprende de memoria, sería mucho mejor, pero considero que no necesitamos memorizar nada, pero sí saber referenciarnos. Y saber referenciarnos significa saber en qué parte, en qué norma se encuentran los agentes. Bien, hago una invitación también a las personas que aún estén interesadas en ser parte de las salas de asesoría. En la sala de asesoría tiene como finalidad poder trabajar un poco más algunos otros ejercicios, poder aclarar algunos puntos y o profundizar un poco más en los temas y compartir alguna información adicional. Las salas A, B, C, D y E que tenemos, bueno, la sala C, la D y la E ya no cuentan con vacantes, solo disponemos vacantes para las salas A y B. Si alguno de ustedes está interesado, puede sin ningún problema poder inscribirse o de repente comunicarse con mi persona para alguna consulta o duda que tenga. Mi número es el 964-895108. Les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo y espero de que todos se encuentren bien de salud. Mucho gusto, gracias.